tuberculosis sí se cura. Si tos y flema por más de 15 días padeces, a tu consulta. Soy el doctor Enrique Díaz, soy miembro del Comité Nacional de Tuberculosis. Yo soy de profesión médico internista intensivista, trabajo en el Hospital San Pedro Claver de acá de la ciudad de Sucre. Bueno, la intención de en este corto lapso de tiempo es lograr que algunas dudas se despejen y que vayamos observando qué es lo que estamos haciendo como programa, qué es lo que estamos haciendo como comité en referente al manejo del tratamiento actualmente, ¿no? Sírvanse con toda confianza en el momento que así lo necesiten, preguntar, comentar, y para tratar de hacer esto algo más dinámico y que sobre todo queden ustedes lo que queremos que vean, ¿no? Algo que para nosotros siempre es importante, ya son años que nosotros trabajamos en el tema de tuberculosis y desde hace tiempo pues venimos preguntándonos, ¿algún día venceremos? Como ustedes saben, y no sé si en el transcurso del curso hablaron un poco de la historia, pero esta enfermedad nos acompaña desde los primeros vestigios realmente de la raza, ¿no? De nuestra humanidad. Así que esta es la hoja de ruta que nosotros vamos a tratar de continuar. Primero vamos a investigar eh, qué es lo que pasa en Bolivia, cuáles son las bases clínicas de tratamiento, qué fármacos usamos para la tuberculosis sensible, qué se hace en las situaciones especiales, cómo se denominan ahora los tipos de resistencia, qué fármacos usamos para la tuberculosis resistente. Y muy de soslayo, pero necesario para que lo observen, pues hablaremos algo de Rafa y qué es lo que en adelante vamos a hacer como gente que trabaja en tuberculosis. Entonces, abordemos un poquito el imperativo clínico en el país, ¿no? Es decir, si ustedes ven, el 41% de los casos ocurre todavía en la población económicamente activa. Esto quiere decir que todavía no estamos en una fase de control de la enfermedad. Seguimos en una fase de propagación de la misma. Hablamos de fases de control cuando se van a los extremos de la vida, pero en nuestro medio, pues todavía es la población económicamente activa la que sufre más tuberculosis. Por ende, tiene un costo social, no solamente desde el plano netamente social, sino económico para el país. Por eso es que nuestra intención es lograr de alguna manera romper esta cadena, ¿no? Ustedes saben bien, el 80% de los casos de tuberculosis se concentran en el eje troncal. ¿Qué es lo que nosotros buscamos como programa, ¿no? ¿Cuáles son nuestras metas? Ya no más, ya cerquita, aquí para el 27, lograr una cobertura del 90% del tratamiento, llegar a una cobertura de pruebas diagnósticas rápidas para el 100% de los pacientes sospechosos y lograr una tasa, un éxito de tratamiento mayor al 90%. Queremos cerrar, si se quiere, esa brecha que existe entre la tasa de detección bacteriológica que tenemos y la tasa de incidencia. Esa brecha que hay, es decir, entre lo que deberíamos captar y lo que captamos, vamos a cerrarlo realmente con nuevos esquemas, ¿no? Y con un tratamiento totalmente adherido al paciente. Nosotros esencialmente trabajamos sobre esas dos esferas, ¿no? La tuberculosis sensible, que son aquellas cuyas cepas son susceptibles a drogas de primera línea, y donde hacemos un esquema de DOTS o de TAES de 6 meses, donde nuestro enfoque es lograr una adherencia para sostener una curación alta. Y la tuberculosis farmacoresistente, ¿no? Donde vamos a encontrar cepas de tuberculosis con cierto grado de selección, de mutación y que van a tener que ser trabajados en su tratamiento con esquemas individualizados y esquemas programáticos, ¿no? Me acuerdo hace unos años atrás, pues habían ampollas de por medio,
Habían medicamentos quimioterápicos, inclusive, que eran bastante molestos para poder culminar el tratamiento, ¿no? Me acuerdo que uno de nuestros profesores, Pepe Caminero, nos decía que vaya a recetar este tratamiento para la drogoresistencia, primero que se lo tome, porque realmente había que ser corajudo, había que ser hasta un poco masoquista para tomar ese tipo de tratamiento. Gracias a Dios, como en todo, la medicina va avanzando. ¿En qué sostenemos nuestros fundamentos clínicos del tratamiento para la tuberculosis, sobre todo para la tuberculosis sensible? En que tiene que ser un tratamiento asociado, ¿no? Donde mínimamente necesitamos que haya cuatro medicamentos que estén aportándonos diversas farmacodinamias, diversos mecanismos de acción que nos garanticen que vamos a acabar con con el germen y las mutaciones naturales que pueden tener. El otro pilar es que tiene que ser prolongado. Lamentablemente todavía es un tratamiento por la replicación que tiene la bacteria, debe ser prolongado. Recuérdense que si bien un staph, un strepto, en horas se reproducen a miles, la tuberculosis es mucho más lenta. 24 horas tenemos una reproducción, una reproducción. O sea, es muy lento y por eso el tratamiento tiene que ser prolongado. El eje de unidosis supervisar, es decir, supervisarlo, ver que realmente el paciente esté tomando, porque una mala adherencia al tratamiento puede implicar en algún momento selección de mutantes y por ende de resistencia, ¿no? Y que nuestro trabajo debe hacerse individualizado de acuerdo a las dosis kilo peso, pero quizás el eje más importante es ese, ¿no? Que sea una unidosis supervisada. ¿Qué queremos decir con esto? Conocen clásicamente que nuestro tratamiento estándar para la tuberculosis son 6 meses de tratamiento, con 2 meses de una fase intensiva y 4 meses de una fase de continuación. Usamos fármacos como la isoniazida, la rifampicina, piracinamida y etambutol durante la fase intensiva con 52 dosis y una fase de continuación con 104 dosis solamente con isoniazida y rifampicina. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en la primera fase, en la fase intensiva, necesitamos matar al germen en su modalidad que es de crecimiento rápido, ¿no? Y para eso no hay mejor bactericida, y lo vamos a ver más adelante, que la isoniazida y la rifampicina. Pero además necesitamos un efecto detergente, se llama, es decir, que promueva que los bacilos que están en la etapa durmiente o intermedia, pues también lleguen a morir, y eso lo va a lograr la rifampicina. En ese contexto, este es el tratamiento clásico, kilo peso, que por más que aparecen nuevos fármacos, sigue siendo el de elección. Siguen siendo los fármacos prioritarios porque son los que menos agreden al cuerpo y los que mejores resultados nos dan. Por ejemplo, en el tema de unidosis, lo que ahora se promueve en nuestro programa nacional y como comité también lo hacemos, es tener un tratamiento tetra asociado en dosis fija combinada, donde vamos a tener un medicamento que reúna en una sola dosis los cuatro fármacos en una sola tableta, ¿no? Con esas concentraciones como vemos en la tabla y que en la fase intensiva vamos a mantener sus 52 dosis y se le trata de dosificar kilo peso, ¿no? Esto para facilitar el trabajo, sobre todo a nivel de donde descansa la verdadera salud del país, ¿no? Yo he tenido el privilegio de haber trabajado no solamente en establecimientos de tercer nivel y de segundo, sino el haber estado a nivel del trabajo primario, de la atención primaria en salud. He tenido la fortuna de acompañar a auxiliares y a colegas en servicios de salud del área rural y puedo, con conocimiento de causa, decir que la salud descansa en la atención primaria. Es decir, si ustedes, los que trabajan ahí, no hacen bien su trabajo, pues no hay cómo sostener la salud. De nada nos sirve tener hospitales hermosos, equipamiento de última,
pero lo que haríamos sería tan pequeño en relación a lo que ustedes nos aportan que realmente sin ustedes no hay salud en el país. Ahora bien, en ese contexto, tratando de facilitar el trabajo, es que se ha hecho este tipo de dosificación, donde se establece que cada 25 a 30 kilos, por ejemplo, se necesitan dos tabletas de tetraasociado. Igual, ahí como ven, de 31 a 45, 3, de 46 a 74 y mayor de 75, 5, ¿no? Y en la fase de continuación ya usamos el vía asociado, que es solamente la rifampicina y isoniazida, con también esas dosificaciones de 2, 3, 4, 5 de acuerdo al kilo de salud. Es a veces, muchas veces nos preguntan y nos dicen, un tuberculoso de mayor de 70 kilos pareciese ser hasta paradójico, pero créanme, existen. Existen personas que son inclusive de un nivel socioeducativo muy alto, fuera del contexto habitual que se nos ha ido enseñando de que la tuberculosis solo podría aparecer en contextos socioeducativos bajos. No es cierto, yo siempre comento del caso de un paciente, una paciente de 13 años que tuve acá en Sucre, de un colegio muy prestigioso en la capital, donde la gente que acude allí es de realmente un alto nivel económico, muy alto nivel económico. Y el familiar me decía, es difícil que mi hija tenga tuberculosis, doctor, usted la ve en plenitud, hace deporte, solo está tosiendo. Pero revisar los antecedentes descubrimos que el conductor del taxi que le llevaba cada día, pues era quien tenía la tos y que en un ambiente cerrado, compartiendo por mucho tiempo, pues logró impregnar la enfermedad en ella, a pesar de su peso adecuado a pesar de su inmunidad relativamente buena, ¿no? Entonces, no es una enfermedad ajena, es una enfermedad que puede aparecer tanto en mayores de 70 kilos como obviamente, en aquellos que están por debajo de ese peso. Últimamente ustedes conocen que hay una epidemia no transmisible en nuestro medio, que es la diabetes, la obesidad, y que son enfermedades inmunosupresoras en esencia. Entonces, también es factible que a pesar de ese sobrepeso, sobre todo en aquellos sarcopénicos, podamos tener a pacientes con la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el fundamento de usar dosis fijas combinadas? ¿No? No es solamente nuestra comodidad, sino es tratar de mejorar la adherencia. Les comentaba que cuando años atrás hablábamos, por ejemplo, en el tratamiento de tuberculosis resistente de un montón de fármacos, la mayoría lo abandonaba, no se adhería porque era demasiado. Lo mismo pasaba en tuberculosis sensible, por eso es que este manejo a través de dosis fija combinada mejora la adherencia, pero reduce el número de pastillas. Y no es algo que nos hayamos inventado los de tuberculosis, ¿no? Si ustedes revisan guías, por ejemplo, de la hipertensión, en fármacos que antes usábamos separados, ahora los usamos combinados en una sola dosis. Hablo de, por ejemplo, losartán hidroclorotiazida o mesartán hidroclorotiazida, vienen en una sola tableta y eso ha mejorado sustancialmente la adherencia del paciente al tratamiento, ¿no? Previene la monoterapia inadvertida. Comento también en algunos de los talleres que me invitaban la realidad que vivimos en una de las áreas rurales de Chuquisaca, en Icla, donde un paciente con muchas dificultades llegaba hasta el servicio de salud y por X y Z motivo el servicio de salud decidió otorgarle la medicación para unos días, me parece que 5 días o 7, y el comunario pues se fue a su comunidad desde el puesto de salud portando la medicación y en el trayecto pues sufrió durante el paso de un río, se le mojaron los medicamentos. Antes los medicamentos los otorgaban en esas bolsitas como de hojas de papel sábana y pues en ese menjunje que se hizo terminó una masa bien compacta y amorfa porque él llegando a su comunidad lo sacó a secar en el sol su medicamento. Y esa masa que terminó mezclando piracinamida, rifampicina, etambutol, terminó como si fuese una galleta dura. Entonces,
el comunario, tratando de ser responsable con su tratamiento, cortaba a pedacitos esa masa e iba tomando diario. Sabe Dios lo que estaría tomando, es decir, cuánto de rifampicina o cuánto de Tamutol probablemente. Entonces, hay realidades como estas que hace que podamos prevenir esa monoterapia inadvertida haciendo el uso de dosis fija combinada, ¿no? Ahora, no es esto una invención del programa nacional, está requerido estudios en diversos ámbitos y algo que traje a colación es los que hacen investigación saben que es Cochrane y Cochrane pues es una plataforma que publica artículos, pero con mucho respaldo, con mucha evidencia. Y ahí está la publicación que habla sobre las combinaciones en dosis fijas para el tratamiento de tuberculosis pulmonar. En ese estudio que lo hizo Gillespie, no se ha visto una inferioridad del tratamiento, ¿no? Tiene una eficacia similar al tratamiento separado y no hay un incremento de recaídas. Y ha sido un ensayo multicéntrico, o sea, un nivel de evidencia de corte que es importante. Y les decía que es importante recordar cuando hablamos de tuberculosis de nuestros fármacos. Esto refrenda lo que decía, lo importante que son los primeros fármacos que tenemos, la rifampicina, la isoniazida, porque si ustedes ven este cuadrito que lo hizo el grupo de trabajo de Pepe, de José Caminero, en la parte habla de actividad de prevención a la resistencia. La más alta prevención a la resistencia tiene rifampicina y isoniazida. La más alta actividad bactericida tiene también isoniazida rifampicina. La más alta actividad esterilizante tiene rifampicina. Entonces, como ven, rifampicina sigue siendo isoniazida los fármacos ideales, los que mejor tolerancia inclusive tienen. Entonces, es por eso que el tratamiento de la TB sensible se basa en ellos. Es por eso que lo hacemos en monodosis y por eso lo asociamos. Ahora bien, durante el manejo del paciente, pues tenemos que hacer controles, obviamente. Y como ustedes bien saben, pues el control bacteriológico lo hacemos mes a mes, con la finalidad de encontrar alertas clínicas que nos puedan hacer sospechar de resistencia y de fracaso en nuestros tratamientos. Se debe hacer un control clínico integral, evidenciando la mejora de los signos y síntomas que pudieron haber sido los que hicieron que pesquisemos al paciente. Y durante de cada uno de esos encuentros para el control clínico, pues hacer el apoyo a la derecha, es decir, hacer un apoyo psicosocial a nuestros pacientes, que se ha visto que es quién sabe, parte importante del eje de mantener la adherencia. No solamente se ocupen de tratar el soma, es decir, el cuerpo, traten siempre de encontrar el alma del paciente, es decir, de hacerle entender, de hacerle sentir que es una persona importante, que es una persona, un individuo al que tenemos que respetar y tratar. Entonces, nosotros tenemos alertas sobre las cuales trabajamos y estas alertas son pues las que tenemos al final del segundo mes y el tercer mes. Cuando tenemos un final de segundo mes con una vaciloscopía que todavía es positiva, pues es una alerta roja, ¿no? Y lo que mandan nuestros estándares es hacer la toma de muestras para seguir pesquisando alguna resistencia y mientras tanto prolongar. No se olviden que hay situaciones donde si bien el bacilo sigue siendo sensible, puede seguir dándonos positivo. Por ejemplo, pulmones con grandes captaciones, pulmones muy dañados, ciertamente que van a pesar de ser un buen tratamiento, van a seguir saliendo positivos al segundo mes. Y esto nos garantiza o nos da el derecho de prolongar por un mes más el tratamiento de la fase intensiva, ¿no? Si nos pasa aquello en la fase de transición a la continuación, al final del tercer mes, también tenemos que revisar esa lectura del cultivo e investigar definitivamente la resistencia, ¿no? Tenemos que tener
mucho ojo sobre estos dos factores porque son las puertas de entrada a lo que es el fracaso, ¿no? Y nosotros, pues al final del cuarto mes, a pesar de un estricto seguimiento clínico, si el quinto mes nos da un resultado positivo, ahí ya podemos definirlo como fracaso, en cuyo caso tendríamos que suspender el tratamiento, solicitar de nuevo un examen molecular para refrendar o certificar o negar la presencia de una resistencia. Y si no lo hubiese, es decir, si no hubiese una resistencia, pues podemos reiniciar el tratamiento, volverlo a insertar porque sabemos que va a dar resultado y buscar más bien no esas situaciones que pueden estar conviviendo con el paciente y que hacen que la negativización sea tardía. Al contrario, si se nos reporta resistente, pues es menester pasar a los comités departamentales para que ellos analicen el caso y deciden generar un esquema individualizado o el inicio de esquemas como los que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, bien, para estratificar el riesgo de farmacoresistencia, pues el de mayor alto riesgo es aquel que ha llegado a este extremo, que es el fracaso del tratamiento, ¿no? Con fármacos de primera línea. Y hay que prestar, ojo, mucha atención a aquellos contactos de pacientes que están confirmados como tuberculosis drogoresistente. Entonces, ese es el alto riesgo de pacientes que puedan ser realmente pacientes con TBDR, ¿no? Y el mediano riesgo es, como les decía, aquellos que no han convertido al segundo mes, que siguen siendo positivos, pero que, como les explicaba, puede deberse a temas inmunológicos propios del paciente o a lesiones propias del paciente, ¿no? Entonces, tenemos que tener presentes esos datos para poder investigar adecuadamente la posibilidad de una resistencia. Entramos ahora muy someramente porque resumir en un lapso de 30, 40 minutos todo lo que es el tratamiento es titánico, créame. Así que muy rápidamente, cuando hay coinfección con TB-VIH, debemos usar los mismos fármacos en la misma dosis y duración y iniciar el tratamiento antirretroviral lo más antes posible, ¿no? Una vez que se impregne el tratamiento antituberculoso, pues empezamos el tratamiento antirretroviral, ¿no? Teniendo mucha precaución en lo que es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Cuando logramos a través del tratamiento antirretroviral limitar la acción del virus, el sistema inmune empieza a volver a tener la fortaleza que debería tener y eso genera pues episodios inflamatorios por la presencia de nuestro micobacterium y otros gérmenes en distintos órganos que pueden dar la impresión de que el paciente está empeorando, ¿no? Ese es el sistema del síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica. De todas maneras, es algo que hay que tener precaución, hay que tener cuidado y hay que solicitar el apoyo de los especialistas para el manejo. El diabetes mellitus, les decía que esta es una de las epidemias no transmisibles más grandes que tenemos en el país. No solamente en el país, sino en el resto del orbe. Es importante que todos los pacientes que ustedes estén y que sobre todo ven que por alguna causa no está mejorando o por alguna causa los controles vaciloscópicos nos siguen dando positivo, sospechar de la diabetes, ¿no? La diabetes no solamente se define por un control glicémico en ayunas, sino por un control glicémico postprandial, por la hemoglobina glicosilada y otros estándares que ante la sospecha, sobre todo ante el antecedente familiar, es mejor buscarlo, ¿no? En el caso de que ya sea un paciente con una insuficiencia renal, sí hay que ajustar las dosis de algunos de nuestros fármacos de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y obviamente la población pediátrica que tiene una particular visión que está de acuerdo a la dosificación que generalmente ponemos en los manuales, pero sobre todo hay que buscar exhaustivamente los contactos para iniciar profilaxis, ¿no? El tratamiento preventivo de tuberculosis a los contactos elegibles, ¿no? Bien, por ejemplo, para ir un poco matizando esta conversación,
Si yo tengo un paciente masculino que después de 5 meses, donde yo he verificado que he tenido un DOTS, un tratamiento directamente observado, un tratamiento irregular por motivos laborales, entonces en mi evolución tengo una negativización al segundo mes, pero al quinto mes me reporta positivo. ¿Qué deberíamos hacer? Pues clasificarlo ya. Quinto mes, fracaso. Y si fracaso, suspendo el tratamiento para evidenciar si existe o no una resistencia a través de las pruebas moleculares y elevar el caso al comité departamental para su valoración, ¿no? Pues eso quiero que les quede de esta primera parte, ¿no? Te ves sensible, mejor el tetrasociado por adherencia, por evidencia, siguen siendo estos fármacos los propicios para nosotros y detectar tempranamente la resistencia. Entonces, esto es lo que nosotros manejamos ahora como nomenclatura de la tuberculosis resistente. Los métodos moleculares, el más importante que manejamos nosotros, que es el GNAS Ultras, nos van a reportar así como TB resistente a la rifampicina, cuyo acrónimo es STBRR, ¿no? Existe la TBMDR, que es la multidrogo-resistencia, que además de la resistencia a la rifampicina, está asociada también a una resistencia a la isoniazida. Existe el pre-XDR y el XDR. El pre-XDR es que además tiene una resistencia a alguna fluoroquinolona. Y si hablamos de los XDR, pues como ven bien rojo ahí arriba, en esa pirámide invertida es cuando tiene una resistencia, además de la fluoroquinolona, algún fármaco adicional de grupo A. Me dirán qué es ese grupo A, más adelante les voy a mostrar, pero nuestro plan de trabajo es pues cuando tenemos un dato clínico y que nos hace sospechar, hacemos la prueba primaria que en el tiempo tiene que ser el GINESPER como prueba primaria. El GeneSPER no solamente se usa en el mundo para detectar resistencia, sino para detectar tuberculosis. Hay grupos poblacionales donde la vaciloscopía, por muy buena que sea, pues se queda limitada. Y por eso es los métodos moleculares, las pruebas de elección en el resto del mundo, ¿no? Entonces, si la prueba primaria no detecta resistencia, inicio esquema sensible. Pero si sí me detecta resistencia, yo debería buscar un método de confirmación de resistencia a isoniazida o resistencia a quinolonas, ¿no? Para que el comité evaluador decida un tratamiento, ¿no? De nuevo, en grupos de alto riesgo, sobre todo aquellos que han tenido un fracaso a primera línea o que son contactos de personas diagnosticadas como tuberculosis o resistencia, hay que hacerle este GeneSPER. Nosotros más que el MTV RIF usamos el Ultra. Si el MTV no se detecta, pues buscamos otras causas de la enfermedad. Si el MTV está detectando rifampicina, entonces hacemos pruebas de segunda línea. Y si solamente se detecta rifampicina resistente, pues iniciamos nomás con el tratamiento de TB sensible. De nuevo, la tablita donde vemos lo bueno que son estos medicamentos primarios, pero hablábamos de la resistencia al grupo, a los grupos A, ¿no? Para definir como tuberculosis XDR. Esos son los fármacos del grupo A. Las quinolonas como la levofloxacina y la moxifloxacina, la bedaquilina y el linezolid son fármacos extremadamente buenos desde el punto de vista de bactericidas y de bacteriostáticos. En el grupo B está un viejo conocido nuestro que es la clofazimina, que lo usábamos bastante en el tema de lepra, y otros fármacos que también fueron manejados durante mucho tiempo en el esquema de tratamiento de drogaresistencia, la cicloserina y la teridoxona. En el grupo C, que son los de menos evidencia, pues está el tambutol, está la piracinamida, pero como coadyuvantes. A nosotros nos interesa de los grupos iniciales, la rifampicina y isoniazida, pero como coadyuvantes está ahí, el etambutol y la piracinamida. Y si ven, un fármaco muy importante para nosotros es el de la manid. Si está en el grupo C es por falta de menciones de sus estudios. Ya este fármaco fue evidenciado como de alto valor, como para estar en el grupo A, pero por falta de publicación de resultados es que todavía la OMS lo mantiene en el grupo C. Pero en esencia
es de los mejores que tenemos. En, en ese contexto es que para la tuberculosis resistente, se ha abordado a un esquema oral acortado. Ya no hablamos de esquemas, como les decía al principio, lleno de ampollas, lleno de sobres, de medicamentos y quimioterápicos realmente tortuosos para el paciente y donde había que someter al paciente a un tratamiento de un año y medio, incluso 2 años de acuerdo al paciente. Y créanme, 6 meses de inyecciones intramusculares, pues yo creo que estaba bien para, no sé, para algunos políticos, para que aprendan a trabajar un poquito más, pero no para el resto de la población, ¿no? Ahora, tenemos estos esquemas donde las reglas de administración son vías orales exclusivas, que hay que hacer vía administraciones diarias. Debe ser absolutamente supervisado. Estamos quemando esquemas. Les estoy seguramente con cifras más adecuadas, más exactas, les podrá dar la gente del Programa Nacional, pero hay una diferencia de más de $300 entre el tratamiento de TB sensible y el tratamiento de drogoresistencia. Así que nosotros tenemos que cuidar nuestro tratamiento de drogoresistencia y por eso debe ser un tratamiento estrictamente supervisado. Y debe serlo de lunes a domingo. Incluso para la TV sensible, no hay un óbice para no darlo, Domingo. Si se ha hecho esto es por un tema programático de la dificultad o de la permanencia de los funcionarios en días domingos. Por eso es que se hace de lunes a sábado. Pero si es un medio hospitalario o podemos nosotros garantizar de que pueda darse en domingos, sí, no hay una razón, una causal para no hacerlo, ¿no? Ahora bien, este es el esquema, como les decía, el que mayor peso y evidencia tiene actualmente en el mundo para tratar la drogaresistencia. Es el llamado BIPAL-M, donde usamos bedaquilina en esas dosis, donde usamos pretomanid en esas dosis, donde usamos linezolid y donde usamos moxifloxacin, ¿no? Este es el esquema que garantiza en una toma de 6 meses la curación de bacilos muy, muy resistentes, incluyendo no solamente los de MDR, sino también algunos XDR y en su momento individualizando los de pre-X y XDR también, ¿no? Entonces, en un inicio se hace una fase de carga, por ejemplo, con el tema de la bedaquilina, tomando 4 tabletas diarias hasta 56 y luego una fase de mantenimiento con 3 días a la semana y 66 dosis. Es quizás uno de los fármacos más importantes que tenemos ahora porque es muy buen bactericida, es muy buen detergente, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros armamos un esquema, individualizamos un esquema, vemos estas necesidades, ¿no? Esa división que veíamos del grupo A, del grupo B y del grupo C. Y la regla de oro es tratar de usar al menos 4 medicamentos nuevos o con sensibilidad comprobada para poder generar un esquema para la tuberculosis resistente, ¿no? Es importante a quien vaya a someterse a estos esquemas, a hacerles una interconsulta o un chequeo cardiológico porque algunas de ellas son drogas que nosotros llamamos cuteras, en el sentido de que prolongan el QT y pueden generar arritmias y dificultades en ese sentido. Por eso es mejor, sobre todo para aquellos que trabajan en el área del valle, y donde abunda el Chagas, pues hacer un control del QT antes de usar estas drogas. Es importante que se trabaje en concomitancia con los comités para poder lograrlo, ¿no? De alguna manera resumida, pues TV sensible, ese es nuestro esquema, sigue siendo el esquema ideal, sigue siendo el esquema de oro, donde se puede garantizar eh, la curación del paciente, donde es mejor usar dosas fijas combinadas, donde obviamente el tratamiento estrictamente supervisado es el eje para nuestra garantía de lograr resultados, ¿no? Y en la resistente, pues el Bipal que hablábamos, que es la bedaquilina, el pretomanid, el nilosolídemos y fluoxetina, que también son 6 meses. Hemos acortado de 2 años con 6 meses de tortura intramuscular a 6 meses de vía oral, ¿no? Y es solamente vía oral y debe obviamente ser estrictamente supervisado por las razones que les comenté.
muy de soslayo y de manera muy rápida, les quiero comentar un poquito acerca de lo que es las RAFAs, ¿no? Las más importantes, la dérmica, gastrohepática y la hemática. ¿Quién sabe? La más común es la gastroica y la hepática, ¿no? Y es la que más vigilancia deberíamos tener por las connotaciones fisiológicas, fisiopatológicas que pueden tener los pacientes que llegan a tener este problema, ¿no? En cuyo caso de sospecha es mejor suspender el tratamiento, comunicar al programa departamental, que se hablarán con los comités departamentales para ver realmente si se trata de ráfaga y sobre todo si es una ráfaga grave debe necesariamente ser evaluado por el comité. Hay fármacos, los dos principales que tenemos, tanto la Rifan como la isoniazida, tienen su grado de hepatotoxicidad. Sin embargo, la piracinamida es el agente más citotóxico hepático, ¿no? Eh, en cuanto al hemático, ahora que estamos empezando a usar Linezolid, también es un fármaco que hay que tenerle muy en cuenta y también en el tema neurítico. Entonces, si ustedes sospechan de una RAFA, pues vigilen bien al paciente y es mejor suspenderlo. Hemos tenido problemas muy serios por tratar de mantener el tratamiento innecesariamente, ¿no? Entonces, volviendo a repetirnos, a ver si queda esto claro, si yo tengo una paciente de 28 años que tiene un contacto con un paciente drogoresistente y en cuyo prueba de GeneSper se ha detectado alta carga y resistencia, yo tengo que ir, pues, perdón, necesariamente a no usar el tratamiento estándar, a realizar pruebas y probablemente a empezar con el esquema cortado Bipaleme, ¿no? Esa es nuestra hoja de ruta. Ahora, para ir tratando de resumir un poquito, nuestra visión integral parte, como les decía, desde el nivel primario médico, ¿no? Donde el trabajo de ustedes es el más importante, tanto en la búsqueda de casos, en el diagnóstico de los casos y sobre todo en el seguimiento del tratamiento, ¿no? Que nos va a garantizar el éxito del mismo y la no diseminación de resistencias, ¿no? Tenemos redes de laboratorio, tenemos comités departamentales, la red está bien estructurada, necesitamos el eje, el punto central, como ven, el trabajo de la atención primaria en salud. Nuestra misión va a lograr su objetivo cuando logremos una adherencia a la cura, ¿no? Cuando logremos identificar hasta el mes quinto la posibilidad de un fracaso y recordar que la RAF es una emergencia, ¿no? Eso es vital para nosotros. Lograr adherencia, poner ojo en el mes quinto, recordar que la RAF está allí y nuestro límite, nuestro objetivo final lo vamos a lograr con el diagnóstico preciso, que supongo que ya han hablado de eso en días previos o en esta mañana, logrando la adherencia, ¿no? Eso es importante y haciendo una transición oportuna entre lo que es sensible a resistente, ¿no? ¿Dónde vamos? Como más allá de que se me encargó solamente hablar sobre lo que nos mencionaba el manual que prontamente va a salir, yo quería mostrarles algunos detalles de lo que se viene, ¿no? Ahí ven una tablita que les dije, o que les muestra los mismos fármacos, solo con el aditamento de la rifampicina en vez de la rifampicina. Este esquema que probablemente ya se vaya estandarizando en el resto de los países y en algún momento llegará al nuestro, ya no habla de un tratamiento de la tuberculosis sensible de 6 meses, habla de 4 meses, ¿no? Y hay esquemas que están probando incluso de menos tiempo. La idea es hacia dónde vamos a cortar el tratamiento para mejorar la adherencia, ¿no? Se sigue investigando un montón de fármacos y si ustedes ven acá, hay por lo menos 10 o 12 cuyos resultados los vamos a tener hasta finalizar este año o el siguiente año, ¿no? Y son fármacos prometedores, pero hasta ahora pues, los primeros que les he mostrado son los que mejor evidencia tienen. Para acabar y de manera rápida,
hacia dónde vamos. El uso de algoritmos en nuestro medio cada vez se hace más preciso, ¿no? Es decir, seguimos secuencia de pasos para lograr, pero si al algoritmo le añadimos algo que está en boga y que no deberíamos dejar de usarlo, que es la IA, mejoramos enormemente nuestra capacidad de diagnóstico y de predecir enfermedades. Hay estudios como ya de hace unos 5 años atrás que mostraban que la IA alcanzaba una sensibilidad del 94%, una especificidad del 91% para la detección pulmonar y está publicado en el CHEST del 2021. Hay estudios controlados que han evaluado el uso de la inteligencia artificial como práctica clínica. Y nosotros pues hemos visto cómo algoritmos pueden identificar la progresión de pacientes latentes activos. Es decir, hay modelos de IA que pueden predecir cuándo un paciente va a volver a tener tuberculosis, ¿no? Va a volver a activarse. Se transforma mediante sus modelos espaciotemporales, las IAs, la predicción de esos brotes de tuberculosis. O sea, la IA se está volviendo, tornando una parte esencial del manejo de la enfermedad, ¿no? Entonces, desde la llegada en el 19 del Machine Learning y las redes neuronales, se ha logrado mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Con modelos de predicción de brotes, con modelos de predicción de resistencia a medicamentos. O sea, una IA en un Machine Learning puede decirme, este paciente va a tornarse resistente y yo puedo anticiparme a eso, ¿no? Seleccionando un tratamiento adecuado de acuerdo a los perfiles genómicos, ¿no? Nosotros como programa ya se ha iniciado el manejo del IA. Hay modelos como este del CEIR, que donde se ve el susceptible, expuesto, infectados, recuperados, que nos pueden predecir, evaluar las intervenciones de VIH y de TB. Todo este complejo que ven ahí, la IA lo resume en dos palabras en una sola aplicación, que es el Blue Dots. El Blue Dots nos puede dar un parámetro de dónde pesquisar mejor a los pacientes, dónde encontrar dentro de los pacientes susceptibles o enfermos un mayor número de ellos. Y no es una cosa que venga de un primerísimo mundo. Colombia ya tiene hace tiempo atrás la aplicación para las IAs dentro de la tuberculosis pulmonar. Las redes neuronales que les mencionaba y el CAT4TV. El CAT4TV es ese programa que nos ayuda a leer imágenes radiológicas con una precisión, una especificidad y una sensibilidad altísima para poder detectar tuberculosis solamente con eso, ¿no? Está reportado en varios papers donde con equipos portátiles pues se van a comunidades o a grupos poblacionales elegibles, se toma una radiografía, se lo pasa a la máquina y la máquina nos dice, este sí es susceptible, este tiene toda la apariencia y en él procedemos a la lectura de pruebas moleculares específicas, ¿no? Entonces, los algoritmos mejoran el diagnóstico temprano, mejoran el tratamiento, la prevención de resistencia y son claves actualmente en el mundo en la mejora en el manejo de la tuberculosis. Nos lleva a alguna pregunta que me hacían en un taller al que también dimos un tema específicamente de IAS. Me preguntaban, ¿ganaremos nosotros a la IA o la IA nos ganará? La IA, pues, este les presento, ya lo conocen, este es el Da Vinci, es un robot que opera, que se usa en varias partes de nuestra Latinoamérica y obviamente en el primer mundo. Eh, Tenemos hospitales generados en China y en Japón, que es netamente y exclusivamente operados por robots e inteligencia artificial. Hasta ahí parece que sí, ¿no? Que nos está ganando. Pero no se olviden que las IAs basan su aprendizaje en lo que es la inducción y la deducción. Inducción es más o menos tener una idea de que mañana sale el sol, entonces pasado mañana va a salir el sol, el día jueves va a salir el sol, entonces por ende el viernes va a salir el sol, es algo así. Y la deducción es algo que implícita, es como decir, los médicos de telesalud son bien capacitados, yo soy médico de telesalud, entonces por ende yo soy un médico bien capacitado. Es el modelo que siguen las IAS. Lo que no hace la IA es teorizar.
La IA no teoriza todavía, pese al machine learning, pese a las redes neuronales, todavía no hace hipótesis. Entonces, en eso sí, nosotros terminamos ganando. Somos todavía inteligentes por encima de la artificial. Ah, y pues esto era lo que les quería presentar. Y sí, 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 dos respuestas rápidas. Esta es una presentación hecha por una inteligencia artificial, pero revisada por una inteligencia superior. Y referente a si algún día venceremos, pues tenemos todas las herramientas para hacerlo. Ojalá que la voluntad política, la voluntad de las grandes economías lo permita hacer.